Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos, digamos juntos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, lo primero que quiero decirles es que nuestra iglesia ha vivido a lo largo de la historia, no de toda la historia de la humanidad, por supuesto, apenas tenemos cerca de 2000 años de existencia y la humanidad tiene miles de años más de existir, pero en esta existencia que tiene, ha pasado por esas grandes etapas de la historia que en un momento vamos a ir compartiendo poco a poco, como son la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Ahorita vamos a hablar sobre ellas un poquito. Pero sobre todo, la iglesia tuvo un lugar muy, curiosamente, muy protagonista en aquel tiempo que se conoce como la Edad Media. Y resulta que la Edad Media para muchos es una edad, así le llaman, de oscurantismo, ¿verdad? La oscuridad de la Edad Media, un periodo que según algunos debería borrarse de la historia de la humanidad porque allí no hubo nada bueno, así dicen algunos. Decir eso en realidad es tener un conocimiento solamente parcial de lo que aconteció durante esta época. Sin embargo, que sea un conocimiento parcial no significa que algunas de las situaciones que en ocasiones se mencionan sobre nuestra iglesia sean 100% irreales, ¿no? Que no tengan un sustrato o un sustento histórico por ahí. Y es justamente lo que vamos a ver ahora. La ocasión anterior hablábamos del caso Galileo, y el caso Galileo lo encontramos pues en la Edad Moderna ya, siglo XVI propiamente, y de ahí en adelante, por supuesto, ¿no? Ahora bien, vamos a retroceder un poquito y vamos a irnos a la Edad Media para poder hablar de las cruzadas. Hago entonces un primer marco histórico para poder hablar sobre estas cruzadas. Y lo digo de la siguiente manera, miren, la historia de la humanidad se divide hasta el momento en, algunos llaman 5 grandes etapas, lo que podríamos llamar lo prehistórico, por así decirlo, que no es exacto el nombre, pero es una forma de acercarnos a ello. Luego lo histórico, y en lo histórico tenemos otras grandes divisiones, que son justamente la Edad Antigua, que tiene, entre otros, a los grandes imperios de Grecia. Ya lo comentábamos la ocasión anterior un poquito justamente, sobre todo la Grecia de la filosofía, la Grecia de la razón. Resulta que antes de que en Grecia surgiera lo que hoy conocemos como filosofía, se hacía, el ser humano se hacía muchas preguntas y las respondía a través de los mitos, de leyendas y demás, pero una vez que surge la filosofía, se intenta responder a través de la razón. Y así durante varios siglos antes de Cristo y unos cuantos después de él, justamente tenemos enmarcada la Edad Antigua. Esta solemos terminarla, por así decirlo, en el siglo V. Se dice así, con la caída del Imperio Romano de Occidente. Resulta dos cosas, esto lo habíamos comentado un poquito en la ocasión anterior, pero es necesario que lo retomemos. Resulta que ya Grecia ya había pasado y ya estaba el Imperio Romano como el gran imperio. Pero este Imperio Romano se había dividido en dos partes. Entonces era el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Primero cayó el Imperio Romano de Occidente, allá del siglo V, insisto. Recuerden, hasta ahí estamos, hasta el siglo V con la Edad Antigua. Y después viene la Edad Media, que dura 10 siglos aproximadamente, porque es una forma de establecernos, desde el siglo V hasta el siglo XV después de Cristo. 10 grandes siglos, de hecho también se divide en la Alta Edad Media y la Baja Edad Media, y ahí tenemos una época muy interesante, porque si se dan cuenta, decíamos que en la Edad Antigua lo que se intentó fue proponer la razón como el eje rector de todo esto. Pues bien, resulta que esta razón ponía al ser humano en el centro de todo. Pero poco a poco, y tenemos que ir analizando un poquito más cada vez, pero voy por partes, justamente, poco a poco el cristianismo empezó a tener mayor
presencia en el Imperio Romano justamente y en el mundo entero, pero empezó a tener más presencia al punto de que cuando empieza la Edad Media, fíjense qué interesante, ya no es propiamente el hombre el centro de la reflexión y el parámetro por el cual se miden las cosas, ¿no? Ya no es el hombre, sino que ya es Dios. Dios y la religión, por supuesto, voy a decir así, rigen, gobiernan la Edad Media. Pero a fines de la Edad Media y a fines del siglo XV, hay varias situaciones, descubrimientos, avances y demás que hacen que haya un renacimiento o un resurgimiento del humanismo, ¿no? Y que el hombre vuelva a ser el centro de las cosas. Y entonces aquí viene una cosa muy importante. Se intenta despreciar todo lo pasado en la Edad Media. Edad antigua, Edad Media y luego otra vez, ahora la Edad Moderna, se intenta despreciar la Edad Media y volver a la Edad Antigua, hacer como que la Edad Media no existió o que fue lo peor que le pudo haber visto a la humanidad, y por eso los autores de la Edad Moderna, del siglo XV, XVI en adelante, intentan darle mucha mala fama, y de esta mala fama es justamente de donde sale eso de que la Edad Media fue una época oscura. Voy a poner un ejemplo solamente para que vayamos viendo. Cualquier gobernante que llegue al puesto, que sea elegido para el puesto justamente de ser gobernante de una región o de un país, una de las primeras cosas que dice, si es que se ha dado un cambio, es que los gobiernos anteriores no hicieron nada, dejaron deudas por todas partes y que no se rescata nada. Pues hagan de cuenta que esta mala fama que nosotros podemos ver en nuestros gobernantes justamente, ahora veámoslo a escala de la historia. Es decir, en la Edad Moderna se impone otra vez el hombre como el centro de toda la reflexión y como parámetro de vida, y entonces lo primero que se hace es tratar de desprestigiar aquello donde el hombre no era el centro, por así decirlo. Esto es, pues, la Edad Media. Durante más o menos unos 2-3 siglos, hasta finales del siglo XVIII, tenemos lo que llamamos Edad Moderna, y después, ya a fines, insisto, del siglo XVIII, principios del XIX, hasta la actualidad, tenemos lo que llamamos Edad Contemporánea. Bueno, la ocasión anterior tratamos un tema de inicios de la Edad Moderna, el caso Galileo. Pero ahora les decía, vamos a irnos un poquito más para atrás y vamos a hablar del tema de las cruzadas. Pero quiero que establezcamos desde el principio una necesidad de interpretación, un punto de interpretación. Y para ello me voy a permitir leer una parte de un mensaje de Juan Pablo II Santo, que allá del año 2002, fines del 2001, pero en el 2002, comentaba esto. Fíjense nada más lo que decía, y a partir de aquí, para que no nos distraigamos en otras cosas, a partir de aquí puede ser que tomemos el punto de partida. Decía Juan Pablo II Santo: deseo reafirmar delante de toda la comunidad internacional que matar en nombre de Dios es una blasfemia y una perversión de la religión. Es una profanación de la religión proclamarse terroristas en nombre de Dios, matar y ejercer violencia contra el ser humano en nombre de Dios. La violencia terrorista es ciertamente contraria a la fe en un Dios creador del hombre, un Dios que se preocupa por el hombre y lo ama. Palabras de Juan Pablo II Santo, Papa de la Iglesia Católica. Y por tanto, al ser también el Papa, tiene una presencia doctrinal sobre nosotros también. Es decir, aunque esta afirmación no la dijo ex cátedra, cuando veamos posiblemente el tema del papado y el magisterio, explicaremos qué es eso de ex cátedra. Pues sí es cierto que lo que está diciendo es parte de la doctrina cristiana católica. Es inaceptable matar en nombre de Dios.
Tenemos que partir de allí. Tenemos que partir de allí. Porque cuando nosotros hablamos de cruzadas, que de hecho el nombre de cruzada le vino a estas acciones, o los cruzados le vino a estas acciones, unos 2-3 siglos después de acontecidos dichos eventos, pues vamos a adentrarnos para entender por qué, qué es lo que pasó realmente. Y es que yo creo que si nos preguntan qué fueron las cruzadas, pues a lo mejor alguien se acuerde por allí y diga, pues es que yo como que recuerdo que los cátaros y los caballeros templarios y todo eso. Bueno, me voy a unir un poquito, como les decía antes de la grabación, me voy a unir un poquito al documento de Alberto Gutiérrez, un jesuita que hizo justamente este texto del cual estamos basándonos, que dice: la cruzada no fue una guerra santa. Entonces allí quiero establecer los puntos un poquito más genéricos, aunque demos varios detalles, más que adentrarnos en cada una de las situaciones. Me gustaría que diéramos más bien pautas para el sano discernimiento de cualquier batalla, de cualquier guerra que se haga en nombre de Dios y que se va a aplicar a las cruzadas, por supuesto, ¿no? Entonces, vamos pues a avanzar. Tenemos que recordar una cosa, a ver, vamos por partes. Fíjense qué interesante, porque tenemos que recordar que el cristianismo nació en lo que hoy llamamos Tierra Santa. La tierra de Israel, Palestina también es conocida así esta tierra, y entonces allí en una aldea, en un lugarcito muy lejano de la capital que estaba en Jerusalén, en la parte norte de Tierra Santa, en alguna montaña por ahí, en algún lugar despoblado, con muy pocos habitantes, allí vivió su vida y según algunos nació también Jesús de Nazaret. Él empezó una forma de vida que con el tiempo se hizo pues todo un estilo, una espiritualidad, un estilo de vida, una espiritualidad que devino en el cristianismo, ¿sí? Que llegó a ser esto el cristianismo. Sabemos pues que los primeros seguidores de Jesús pues eran judíos también, como Jesús que era judío. Y con el tiempo, sobre todo con esta acción que realizó San Pablo, que fue un gran predicador y misionero, pues el cristianismo empezó a expandirse. Debemos recordar que a Jesús lo asesinaron, ¿quiénes? Los romanos. Tenemos que entender que Jesús fue acusado por los judíos. Quienes veían mal a Jesús eran los judíos, pero ellos, dice el Evangelio de Juan, no tenían permitido matar. Entonces, como estaban bajo el poder del Imperio Romano, lo que hicieron fue acusar a Jesús con los romanos para que fueran ellos los que determinaran su condena a muerte. Bien, entonces, dicho esto, primero fueron los cristianos, eran judíos. Después se expande el cristianismo por todo el Imperio Romano y de repente ya eran muchos. Empezó a darse este asunto de las persecuciones, otro tema muy bueno que deberíamos tratar en algún momento, es de la Edad Antigua. Del primer siglo, de hecho, de nuestra era, se dieron varias persecuciones encarnizadas contra los cristianos, pero parecía que mientras más los perseguían, más crecían y crecían y crecían el número de cristianos. Repito, el cristianismo empezó a llegar a todos los rincones del Imperio Romano, pero también al centro del Imperio Romano, pues que era justamente Roma. Bien, eran perseguidos y demás, pero resulta que después de que fueron perseguidos, el emperador Constantino, de quien tenemos aquí esta imagen en esta obra de arte, el emperador Constantino tuvo cierta experiencia junto con su familia que le hizo allá del año 313, es decir, a inicios del siglo IV, estamos en la Edad Antigua todavía, le hizo convertirse al cristianismo por una parte y por otra dejar de perseguir a los cristianos. Casi 70 años después, en el 380, el después emperador Teodosio, eso fue con el emperador Constantino, pero el emperador Teodosio no solamente había permitido ya esto que el buen Constantino había dicho, es decir, que se dejara de perseguir a los cristianos, sino que Teodosio convirtió al cristianismo en la religión oficial del imperio.
Y unos años después, este mismo Teodosio declaró que era ilícito celebrar cualquier culto que no fuera el cristianismo. Dichas estas tres cosas, con Constantino en el 313, Teodosio el 380 y otra vez Teodosio unos 12 años después, 392, tengo que explicarles cuál era la situación que aquí se daba. Roma era muy permisiva con respecto a las demás religiones. Ellos, los romanos, eran politeístas. Entonces, cuando conquistaban algún lugar, tranquilamente accedían a sus dioses, los dioses de los conquistados, y no pasaba nada. Cuando Teodosio hace que el cristianismo sea la religión oficial del imperio, no a todos les gustó. ¿Por qué? Pues porque una de las primeras cosas que dice el cristianismo es un solo Dios. Entonces, el cristianismo no es que se haya convertido el imperio de la noche a la mañana en cristianos, sino que fueron llamados cristianos, aunque no necesariamente creyeran en Cristo como su Salvador y su Señor. Es decir, ya se llamaban cristianos porque pertenecían al imperio romano, pero no es que hubiesen tenido un encuentro con el resucitado y se hubieran bautizado después de un momento de conversión y demás. Claro que lo sabía. Y justamente aquí hay una cosa bien interesante. Es que el cristianismo ya empezaba a tener muchos adeptos, pero sobre todo los adeptos eran los pobres, los enfermos y demás, porque tenemos que recordar que el mensaje de Jesús es un mensaje de mucha esperanza, pero sobre todo para los pobres, sobre todo para los enfermos, los desprotegidos y demás. En cambio, a los ricos y a los emperadores no les va muy bien el cristianismo, porque el cristianismo de alguna manera dice, pues es que no puede estar allí, todos somos iguales y hay que servir y demás. Entonces hubo hasta por allí algunos emperadores intermedios que quisieron volver a la religión pagana o precristiana, pero no se pudo porque, repito, ya tenía mucho auge el cristianismo dentro de algunos sectores. Esto, insisto, no significa que todos y cada uno de los que ahora se llamaban cristianos ya lo fueran realmente. De hecho, muchos se convertían al cristianismo por mera conveniencia. Ahora bien, si el emperador, fíjate lo que empieza como algo sencillo, después se convierte en como una ley. Dicen así, ¿no? Un acto está bien, pero dos veces el acto, tres veces ese mismo acto, se empieza a convertir en una costumbre. Y las costumbres en ocasiones se convierten en leyes, ¿verdad? ¿Qué quiere decir con esto? Pues que Teodosio había dicho que todos tenían que ser cristianos y demás, y entonces, con ese acto del emperador, el emperador validó el cristianismo. Si te das cuenta, escucha cómo lo digo, el emperador hizo lícito el cristianismo, no es que lo haya inventado, y tampoco Constantino, por supuesto, como dicen algunos, sino que al validarlo, el siguiente emperador tuvo frente a sí la misma decisión. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a ir en contra de todos los romanos que ya están en favor del cristianismo y demás? ¿O simplemente confirmo que el cristianismo es la religión oficial del imperio? Y a partir de entonces se empieza a dar esta costumbre de que los emperadores validaban al cristianismo, pero también ellos eran los que de alguna manera tenían injerencia en ciertas elecciones de obispos y demás, hasta de algunos papas, por supuesto, ¿eh? ¿Qué es lo que a veces dicen? Es que los emperadores romanos ponían a los obispos, al papa, y el papa ponía más o menos, es decir, no es una cosa que sea por esencia así, ¿no? Sino que en esos tiempos, por esta misma situación, el emperador romano tenía que dar su visto bueno a los cristianos, porque era la religión del imperio, o sea, no se podía de otra manera, ¿no? Y pues toma y da, entonces los cristianos, que ahora estaban ya aceptados por el imperio y por los emperadores, entonces también tenían ya voz dentro del imperio, y entonces también ellos tenían esta como amistad, por así decirlo, con los emperadores, con los gobernantes. Entonces ya se da esta como unión. En este momento, por cierto, por ejemplo, desde un poquito antes de que terminara la Edad Antigua, nace el monacato, siglos 3, 4, es por una parte, en primer lugar porque muchos cristianos están siendo asesinados y algunos dicen, no, yo mejor me retiro al desierto a vivir mi cristianismo, pero otros también porque al volverse el imperio cristiano ya a inicios de la edad, también fines de la edad antigua, pero inicios de la edad media,
pues ya todos eran cristianos, aunque no vivieran el cristianismo. Entonces también muchos monjes se fueron justamente por eso. Y ahí estaba el cristianismo, a los golpes, creciendo por una parte. El cristianismo tenía sus propios problemas. ¿Cuáles eran estos? Poner la doctrina, porque el cristianismo no surgió monolíticamente en cuanto a la doctrina, sino en cuanto a su origen y sustento, que es Dios. Es decir, sobre eso no había ningún inconveniente, pero había muchas cosas doctrinales que los nuevos cristianos no se ponían de acuerdo con los antiguos cristianos, y entonces hubo un tiempo de muchas herejías. La más fuerte de todas, el arrianismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, había, repito, esta situación en las cuales, pues bueno, por aquí, bueno, por allá, ¿qué está pasando? Y el cristianismo andaba en lo suyo, andaba tratando de crecer, de ser puro y demás. Pero insisto, tomen en cuenta lo que estoy diciendo, no todos los que se llamaban cristianos eran realmente cristianos. Por ejemplo, está un caso muy fuerte con una pensadora, filósofa, matemática, eh, de Alejandría llamada Hipatia, que hay hasta una película sobre ella, que es asesinada por unos cristianos. Lo ponen así, ¿no? Lo ponen que ella era astrónoma también y que decía cosas que iban en contra de la Biblia, y pues que los cristianos la mataron. Hay parte y parte. Es cierto que esta mujer fue muy inteligente, por supuesto es cierto que fue asesinada, es cierto que los que la asesinaron tenían el nombre de cristianos, pero no es cierto que fuera el cristianismo oficial, sino una secta dentro del cristianismo que eran otros cristianos, ¿sí? Tenían el nombre de cristianos, pero no era la Iglesia Católica la que mató a Hipatia, ¿no? O Hipatia le dicen algunos. Entonces hay que tener cuidado porque, insisto, había un cristianismo puro, de esencia, pues también mencioné los monjes, y había un cristianismo por conveniencia y demás. Bueno, pero el cristianismo también, decíamos, va viviendo con la historia, y en ese vivir con la historia, pues resulta que también en ocasiones tiene, no prejuicios, tiene, bueno, sí, voy a llamarle así de momento, tiene prejuicios que corresponden a su época, ¿sí? Es decir, no es desencarnado el cristiano. El cristianismo puede ser algo muy grande, muy arriba, pero los cristianos somos encarnados en nuestra historia, en nuestra época. Nosotros hoy vemos las cosas de una manera porque es como vivimos en esta época. Ahora bien, ¿por qué digo esto? Porque sabemos que en la Edad Media los conflictos no se resolvían como se resuelven ahora, ¿ok? Bueno, pues eso lo dejo en pausa porque ya casi llegamos al punto importante de las cruzadas, ¿no? Resulta entonces que mientras el cristianismo andaba, repito, de arriba para abajo y creciendo y conociendo y demás, surge en el siglo VII una nueva religión. Miren, no sé si se llega a ver aquí el cursor, pero estoy señalando arriba a la izquierda que dice Israel. Casi en el apartado de superior izquierdo está un manchón azul, y sobre ese manchón azul hay dos nombres: Lebanón, el Líbano, e Israel, aquí abajito. Bueno, aquí está Tierra Santa. Ese manchón azul que les decía es el mar Mediterráneo. Bueno, abajito de Israel, exactamente abajo, está un triangulito que es la península del Sinaí. Y a la izquierda, bueno, ahí se puede ver abajito que dice Egipto, el mar Rojo y demás. Bueno, pues fíjense que aquí, con un color un poquito más leve, un poquito más crema o beige, el otro es un poquito como color carne, le llegamos a decir, a lo mejor tiene otro nombre, yo no lo conozco, pero con un color un poquito más suave, está Arabia. Arabia. Y aquí en Arabia surge una nueva religión que después conoceremos con el nombre de Islam, siglo VII. Aquí tienen dos lugares muy importantes, la Meca y Medina. Estos dos lugares son para ellos importantísimos. Bueno, pues fíjense qué interesante, porque los musulmanes que nacen aquí, pues ellos empiezan a expandirse también tranquilamente, sin ninguna pretensión, podríamos decirlo así,
empiezan a expandirse y empiezan a llegar a muchos lugares, a muchísimos lugares. Y pues como que iba más o menos bien, ¿no? El asunto. Pero iban ahí como conviviendo, por decirlo. Ya saben ustedes que de momento pasó algo muy interesante aquí en Israel. Pues Israel siempre había sido la casa, la tierra prometida para el pueblo judío. Entonces en Israel había judíos. Pero en Israel también ya estaban lugares muy importantes para otros creyentes de otra religión, que eran los cristianos, pues porque ahí surgió el cristianismo. Y los musulmanes empezaron a llegar también y de repente estaban conviviendo allí también en Tierra Santa con estos y pues más o menos, no bien al 100%, pero pues bueno, por supuesto que les iba ayudando el diálogo, ¿verdad? Con los demás, porque pues a final de cuentas no llegaban ellos a imponer su religión, hablo de los musulmanes, sino que simplemente pues estaban ahí cohabitando. Pero de repente llega, y esto es interesantísimo, llegan los turcos. Llegan los turcos, ya estamos hablando después de la Alta Edad Media, y con los turcos, ahí sí, viene pues lo que llamamos esa posesión de los lugares sagrados en Tierra Santa, sobre todo de aquel lugar que llamaban la tumba de Cristo. Bueno, repito, varios lugares fueron tomados por los turcos y con ellos se empieza a dar ahora sí el conflicto, ¿verdad? Ya estamos pues a fines del siglo X, principios del siglo XI, cuando los turcos llegan e invaden. Los turcos eran nómadas provenientes de Asia Central, es decir, de un poquito más a la derecha. Ellos habían llegado en busca de tierras donde establecerse y llegaron a la península de Anatolia, por entonces bajo el dominio bizantino. Curiosamente, ¿se acuerdan que al principio les dije que el Imperio Romano se había dividido en el Imperio Romano de Occidente y el de Oriente, y que había caído el Imperio Romano de Occidente? Bueno, pues el Imperio Romano de Oriente es el Imperio Bizantino, justamente. Allí, pues, se establecieron los turcos inicialmente dedicados al pastoreo, a una agricultura seminómada, perdón, semisedentaria, y luego como, esto sí, mercenarios al servicio de los diversos califatos. Eso es un punto de parte, ¿verdad? Aquí es donde les digo que los acerca al Islam y se empiezan a convertir al Islam. Repito, siglos X, XI. Se extendieron su dominio los turcos y en el siglo XI llegaron hasta Egipto, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues ya estaban, vaya, ellos, repito, primero los musulmanes y luego los turcos llegaron y se volvieron musulmanes y entonces pues ya estaban dominando estos lugares. Desde Constantinopla, Budapest, Viena, Roma, hasta donde el mar les cerrara el camino, todos estos territorios eran para ellos, ¿verdad? Así pues, que Europa, porque aquí estamos, si se dan cuenta, estamos en el oriente, ¿eh? Esto es el oriente. De Israel para la derecha, todo eso es oriente. Entonces, Europa, que se creía en la Edad Media, se sentían el ombligo del mundo, ¿verdad? Por eso a veces decían nada más Europa, la derecha de Europa, la izquierda de Europa, y así decían, ¿eh? Y abajo los esclavos, es decir, África. Así decían ellos, pero bueno. Entonces, los europeos empezaron, como decimos usualmente nosotros, a sentir pasos en la azotea. ¿Qué significa esto? Que dijeron, mira, aquellos están dominando mucho y están conquistando demasiado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues en el siglo XI, aquí viene lo interesantísimo, en el siglo XI, le paso aquí a la diapositiva. Bueno, perdón, esto es de los turcos justamente que llegaron y se convirtieron, no cambié esa diapositiva. Y allá del siglo XI, ellos ya habían invadido toda la Tierra Santa. Ahí está. El Papa Urbano, híjole, tuvo una situación bastante interesante, que empezó junto con otros predicadores cristianos
empezó a hablar de que no podíamos nosotros tener propiamente secuestrados los lugares donde eran santos, sagrados para nosotros cristianos, ¿no? Entonces, convocó a ¿cómo llamarle? A una reconquista, a una liberación, ¿sí? De estos lugares sagrados. ¿Y quiénes fueron los que respondieron? Aquí, escuchen lo que les voy a decir, porque eso es interesantísimo, ¿eh? Era una liberación de esto. Pero fíjense más que interesante, porque voy a decir una cosa que espero nos ayude a iluminar. Ya ven que cuando se habla de España en nuestras tierras y se dice es que el cristianismo lo impusieron los españoles y demás, bueno, aquí pasa algo. Resulta que junto con los misioneros cristianos españoles y de otros lugares, junto con ellos habían llegado los conquistadores. Y tenemos que recordar que muchas veces, pues como era un viaje del que no sabía mucho, los reyes no mandaban a sus mejores hombres, sino que a veces enviaban incluso hasta prisioneros que tenían y les decían, a ver, pues ustedes van a investigar aquí porque nos llegó el rumor, vayan a ver y si conquistan es suyo y tienen aparte la libertad. Entonces, como se suele decir, en el mismo barco venían los asesinos y los evangelizadores. Y por eso muchas veces no se distingue, y ese es uno de los errores grandes que tenemos cuando se habla de la conquista, porque la conquista espiritual no fue impuesta, no fue con espadas y demás, como suele decir, no, sí, por supuesto que hubo una masacre, pero no de parte de los creyentes, no de parte de los creyentes. Entonces debemos tener ese punto bien comprendido, muchachos. Bueno, pues algo parecido es lo que acontece aquí. ¿Por qué? Porque resulta que cuando el Papa Urbano llamó a la liberación de los lugares santos, el encuentro, como se suele decir, el encuentro de Occidente y Oriente, entonces, ¿quiénes respondieron? Respondieron dos grandes grupos. Primero, el grupo de los creyentes, de los pobres, de los realmente gente de fe, que realmente sentía ese deseo de decir, vamos a liberar estos lugares porque son lugares sagrados para nosotros. Pero junto a ellos también iban reyes, caballeros y otros que pues en parte querían liberar, pero sus intenciones eran de lo más diversas. Fíjense, por ejemplo, dice, tengo aquí un texto de José Sánchez Herrero, que es del libro que les mencionaba, del Manual de Historia de la Iglesia, y dice que la cruzada es uno de los fenómenos más complejos de la Edad Media, sobre cuyo significado continuamos preguntándonos. Si se estudian, fíjate nada más, los móviles, el por qué, los móviles que empujaron a Pedro el Ermitaño, a San Bernardo o a San Luis a predicar la cruzada o a tomar la cruz, escucha, se percibe, mira, que la liberación de Jerusalén les importaba mucho menos que el ideal de imitar a Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí viene otro dato que no había comentado, pero este es importante. ¿Por qué había que liberar los lugares sagrados? A ver, los hombres somos simbólicos por naturaleza, ¿sí? Entonces vienen dos, les voy a poner dos ejemplos. El primero de ellos es con el caso de las reliquias. A ver, voy a tratar de explicar. ¿Se acuerdan que comenté que en Roma tenían muchos dioses, pero que llegó el cristianismo y les digo que solamente era un dios? Algunos convenientemente dijeron, bueno, no tenemos más dioses, pero tenemos santos. Y entonces algunos pensaban en los santos como si fueran otros dioses. Y de allí surge, entre otras, un mal culto a los santos. No solamente a los santos, a las reliquias de los santos. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que fácilmente la gente, sobre todo la gente bien creyente, quería comprar las reliquias. Quería tener una reliquia de aquellos que eran ejemplos de la fe. Entonces, pues el consumo de las reliquias, su venta y demás, fue de verdad una cosa
que llevó a muchos errores. No porque la reliquia esté mal, sino porque nosotros la vimos mal. Ahora, junto a esto, estaba el hecho de que era muy común hablar de peregrinaciones a los lugares sagrados. Y entonces, como ya no se podía peregrinar a los lugares sagrados, porque pues obviamente llegaban y desde mucho antes los peregrinos se las veían, pero mal, mal, duras, 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 porque definitivamente estaba bastante negativo el asunto. Incluso muchos morían, por supuesto, en esas peregrinaciones. Fue por eso que se intentó liberar los lugares santos para que pudieran ir otra vez a las peregrinaciones. Pero como se suele decir, se cambió la peregrinación de visita, de culto, por una peregrinación de violencia. Ahí es donde sí encontramos error en la ejecución de todo. Es decir, sí, el Papa Urbano llamó a las cruzadas, sí, o bueno, a la liberación, mejor dicho, repito, porque el nombre de cruzadas vino mucho tiempo después. Sí, hubo cristianos que fueron a liberar, pero también hubo algunos que, sin justificar, porque eso es injustificable, sin justificar la violencia, nada por el estilo, tratando de explicar, de entender un poquito, se dejaron llevar por los criterios humanos, ¿sí? Y entonces dijeron, vamos a liberar, pues liberemos. Y pues en aquellos tiempos en que, repito lo que dije hace un momentito, el diálogo no era lo que primaba, sino el arrebatamiento, entonces, pues evidentemente que llegaron y muchos hicieron por allí algunos desastres, en nombre de Dios y de la fe, por supuesto. Pero espero que con todos los datos que he estado diciendo, esto no sea un golpe, por así decirlo, ¿no? Sino una comprensión de lo que estamos comentando. Por eso es que, de hecho, empezamos con la cita de Juan Pablo II Santo, para que lo tuviéramos bien presente cuando dijéramos esto. Cuando dijéramos, es que hubo gente que en nombre de Dios, de la fe, de la religión, hizo tales desmanes, sí, es cierto, pero eso no es lo que nuestra fe dice. Esos son errores que tomamos, actitudes que no nos correspondían y algunos, pues obviamente, que se pasaron. Hubo 8 cruzadas en total. Y hubo liberación de lugares de peregrinación, sí que los hubo. Es decir, en ese sentido, hubo, por supuesto, frutos de las cruzadas, frutos realmente buenos de las cruzadas. De hecho, quiero leerles ahora una vez más de Alberto Gutiérrez, el jesuita. Fíjense nada más, quiero que veamos algunas consecuencias de las cruzadas, porque es interesantísimo, ¿eh? Por ejemplo, la reconquista de los santos lugares, que es lo que estoy ahorita comentando y por eso me acordé de las conclusiones que él maneja. No obstante, fíjense, algunos éxitos que llevaron al establecimiento de un reino cristiano en Jerusalén no fue duradera. De manera que en el último decenio del siglo XIII, esto fue en el siglo XII, entonces un siglo después, poco más de un siglo, los cristianos ya no tenían ningún dominio sobre Palestina, ¿sí? Aunque hubo fruto, después ya no. No obstante, esto sí, se logró frenar por unos siglos el expansionismo turco-otomano y el Mediterráneo dejó de ser de dominio absoluto musulmán. Eso sí es una buena situación, que estaba ya hegemonizado por el poder musulmán de los turcos, pero pues ya dijimos, entonces con la cruzada sí se logró dar un respiro a todo esto. Comercialmente hablando, porque también las cruzadas tuvieron sus consecuencias en varios ámbitos, ¿no? Comercialmente se abrieron los caminos del Oriente, por eso dije que era Occidente que fue a conocer el Oriente, por así decirlo, ¿no? Estaban divididos, Europa es el Occidente, como decíamos hace ratito, y el Oriente es todo lo demás, entonces se abrieron los caminos de Oriente y a pesar de la difícil relación entre los cristianos y los musulmanes, se inició un creciente intercambio que favoreció notablemente la industria en ambas vertientes del mundo, tanto en Occidente como en Oriente. Fíjense nada más. Con el desarrollo de la industria y del comercio, surgen nuevas fuentes de riqueza y de poder que, primero, crean un contrapeso económico a la estructura feudal y luego terminan por sustituirla. En la Edad Media, la burguesía, la época feudal que le sucede y ahora otra forma de comercio, ¿no? Abriendo paso a una nueva era caracterizada por el renaciente auge de las ciudades
y el surgimiento de una nueva clase burguesa, activa y deseosa de surgir a veces de la nada. El cambio socioeconómico produjo consecuencias lógicas en el campo educativo, con el auge de las escuelas, importantísimo, y el comienzo del movimiento universitario y con la implantación de nuevos métodos en el campo de las ciencias experimentales. El afán de conocer el mundo y de viajar abre la era de los descubrimientos. Fíjate nada más, o sea, el hecho de saber que hay algo más allá, pues lleva al espíritu humano, al ser humano, a que se vaya hacia otros lugares, ¿no? En ese sentido, la cruzada marca un momento crucial de la historia de la humanidad y un hito hacia la modernidad. Qué interesante. Por eso decía al principio que generalmente lo que escuchamos cuando nos referimos a las cruzadas, a estas 8 cruzadas, son cosas negativas con respecto de la iglesia. O sea, eso es lo que siempre dicen, no es que la iglesia esto, la iglesia aquello, no. Recordemos que en esta época la mala prensa no le vino por sí, sino por los que después quisieron echar abajo todo lo que allí hubo. Pero en realidad hubo muchísimas cosas buenas. No estoy justificando para nada la violencia, estoy diciendo que en realidad la cruzada, o las cruzadas en este caso, como decíamos, no fueron una cosa negativa de principio a fin, sino que ya dijimos varios puntos por los cuales surgieron y cómo se llevan a cabo, y que dentro de todos los puntos hubo algunos excesos, por supuesto, hubo algunas situaciones que no tenían que ser, por supuesto, ¿no? Ni para negarlo en absoluto, pero pues sigamos adelante, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que musulmanes y cristianos creían estar defendiendo sus legítimos derechos. Ambos creían que estaban en lo correcto. El problema consistía, estoy leyendo, en que la práctica política y religiosa, en la práctica política y religiosa, los derechos sobre Jerusalén, considerada ciudad santa por los judíos, por los cristianos y los musulmanes, no compaginaban. Y entonces, en vez de diálogo, surgía el propósito fundamental, o mejor dicho, fundamentalista. Esos fundamentalismos nos están acabando, ¿verdad? Entonces hay que tratar de entender esta parte desde ese punto para que veamos el porqué de las cruzadas, ¿verdad? Y quiero concluir esta presentación muy breve diciendo lo siguiente con esta lectura. Es que de verdad, les digo, se los voy a hacer llegar este documento. Buenísimo, buenísimo, pero este final a mí me encantó. Fíjense nada más. Que los cristianos amen su fe y la defiendan. Que los musulmanes amen su fe y la defiendan. Que los judíos amen su fe y la defiendan. Todo eso es bueno y querido por Dios. Y la Iglesia lo ha reafirmado solemnemente al proclamar la libertad religiosa y de conciencia. Eso es bueno, que cristianos, judíos y musulmanes amen su fe y la defiendan. Eso es bueno. Pero que cristianos, musulmanes y judíos lleguen a proclamar que para amar su fe y defenderla es necesario acabar con el otro o golpear en sus intereses al otro, que por definición es el infiel, es inaceptable, y cree el fundamentalismo a ultranza e intolerante que, para acreditarse, da a la guerra el título de santa. Y decía, fíjate, guerra santa, un adjetivo tan precioso, santa, unida a un sustantivo tan terrible, guerra. Eso no puede ser, no puede compaginarse. Recordemos lo que nuestro Señor Jesucristo decía en su discurso programático, en el Sermón del Monte, cuando decía, aquel que te haga tal injusticia, no se la tomes en cuenta. Si te obliga a caminar una milla, tú ve con él 2. Si te obliga a darle tu capa, dale tu capa y el manto y dale todo. Si te es injusto, tú no seas injusto. Si es tu enemigo, ámalo, ora por él. Esa es la doctrina cristiana, no la guerra santa. Es entonces, concluyo con esta afirmación que a mí me caló mucho, es entonces cuando resuena como un campanazo de alerta
La palabra de Juan Pablo II. Repito, esto fue en el 2002, como decíamos al inicio. Estaba ya en los últimos años de su vida. Que físicamente estaba vacilante. Lo recordamos algunos de nosotros como estaba en esos años. Pero espiritualmente su palabra no era vacilante, sino poderosa. Y en este mensaje de Año Nuevo decía lo siguiente, escuchen esto. Dios es vida y fuente de vida. Creer en Él significa testimoniar la misericordia y el perdón, rehusando instrumentalizar su santo nombre. Nadie puede, por ningún motivo, matar en nombre de Dios único y misericordioso. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.